envié este ejercicio, es el ejercicio Francia 98. Es un ejercicio que de entrada ya les comento que es de erogaciones capitalizables. Sin embargo, nosotros vamos a hacer este ejercicio hoy como nosotros haríamos cualquier tipo de ejercicio tipo examen. Y como ya vimos desde la primera unidad de aprendizaje, el punto número 1 es leer por completo el ejercicio para poder identificar de qué se trata, ¿sí? El ejercicio es Francia 98. Un voluntario, por favor, para leer, o voluntaria. Denme un chance para ver quién levantó la mano. Daniel, adelante. Ok, ¿desde qué parte leo? De Francia 98. Sí, sí. Francia 98 deprecia sus máquinas en uso a través del método de línea. Por favor, ¿puedes moverlo un poco a la derecha? Por favor. Voy, dame un segundito, que eso fue aquí que se me movió. Vale, perfecto. No, y quiero ponerlo Un poco más pequeño, creo. ahí. Listo. Deprecia sus máquinas en uso a través del método de línea recta y política 1.0 con su valor de salvamiento de 10% y una vida útil de 5 años. El 1.6 del 97, a una de las máquinas le fue sustituida una pieza para aumentar la producción diaria de 1.000 unidades a 1.500 unidades. Durante el resto de su vida útil, el costo de las piezas sustituidas representa el 15% del costo del activo. La máquina se compró el 1.12 del 94. Su depreciación acumulada a la fecha de cierre fue de bolívares 4.050.000. Para el pago de la pieza nueva se emitió un cheque por el monto de 1.000.000, ya que el proveedor recibió la pieza sustituida por 1.000.000. La empresa cierra su ejercicio el 31/12. Ajá, seguimos. Se requiere que usted efectúe los registros contables en las siguientes fechas: el 1.6 del 97, el 31/12 del 97. Hasta ahí quedamos. Son esas dos. Ok. Gracias, Daniel. Bueno, paso número 1, hacer la lectura rápida del ejercicio. ¿Sí? En esta lectura rápida nosotros vamos a identificar cuáles son los aspectos claves o cuál es el acontecimiento que se está presentando en el ejercicio. Aquí nos están diciendo que hay una máquina y que a una máquina se le sustituyó una pieza. Ese es el acontecimiento. Aquí hay una sustitución de una pieza de una máquina. Ese acontecimiento tiene unas consecuencias, ¿sí? Dice que va a aumentar la producción de 1.000 a 1.500 unidades y nos dan otro tipo de información relacionada con ese activo. Nosotros nos tenemos que preguntar de los distintos escenarios que están estipulados en esta segunda unidad de aprendizaje como causantes de un cambio en el cargo anual por depreciación, ¿cuál es este? Es decir, estamos ante una erogación capitalizable, estamos ante un cambio de método o cambio de estimados, o estamos ante corrección de errores. Recordemos que cuando hablamos de una erogación y decimos que esta es capitalizable, es porque aumenta el costo del activo. Y que, tal como vimos en la primera unidad de aprendizaje, hay varios factores que pueden incidir en que la entidad califique esa erogación como capitalizable o no. Si hay un aumento de la vida útil, si hay un aumento de la calidad, si hay un aumento significativo previsto de los beneficios económicos futuros, etcétera. Estamos hablando de una erogación capitalizable. ¿Qué creen ustedes en este caso? ¿Es capitalizable o es gasto y por qué? Bueno, profe, yo creo que es capitalizable porque ahí en el ejercicio bien dice que está aumentando la productividad del activo. Ok. Aquí dice que aumenta la producción de 1.000 a 1.500 unidades. ¿Ok?
¿Ok? Entonces ahí está presente un factor que nos hace concluir que esta erogación es capitalizable. Muy bien. Luego de que ya sabemos esto, porque estamos hablando de una lectura rápida y que sabemos que estamos en el caso de una erogación capitalizable, entonces vamos a empezar a organizar la información que nos da el ejercicio. ¿Sí? Primero lectura, segundo orden de la información. Entonces ya aquí sabemos que estamos en una erogación capitalizable y procedemos a identificar cuáles son los datos básicos que nos da el ejercicio. ¿Ok? En este caso, el ejercicio dice que el método es de línea recta con política 1,0. Esto lo dice en el enunciado. ¿Ok? Y aquí dice, deprecia sus máquinas en uso a través del método de línea recta y política 1,0 con un valor de salvamento del 10% y una vida útil de 5 años. Esos mismos datos los escribimos acá. Método de línea recta, política 1,0, vida útil de 5 años, valor de salvamento o valor residual del 10%. ¿Esto es 10% de qué? Del costo. Muy bien. Aunque no lo diga directamente el ejercicio, recuerden que es algo que se asume de inmediato, 10% del costo. La erogación se realizó el 1/6 del 97. La máquina fue adquirida el 1/12 del 94. El ejercicio nos da otros datos interesantes aquí. La máquina se compró el 1/12 del 94. Su depreciación acumulada a la última fecha de cierre es de 4.050.000. Y la empresa cierra el ejercicio los 31/12. ¿Ok? Por tanto, nosotros aquí también debemos verificar de qué tiempos estamos hablando en el ejercicio. Por eso, aunque no es algo mandatorio, yo siempre recomiendo que hagamos una línea del tiempo. Aquí, por ejemplo, nos están hablando fecha de adquisición 1/12 del 94. Dice depreciación acumulada al último cierre. ¿Cómo sabemos que el último cierre es el 31/12 del 96? Porque la fecha de la erogación capitalizable fue el 1/6 del 97. ¿Ok? La fecha de cierre también la da el ejercicio, que se refiere a los 31 de diciembre. Y hay algo interesante, porque en todo el ejercicio a nosotros nos dicen el valor de salvamento, la vida útil, el método, la política, pero en ningún momento nos dicen cuál es el costo de esa maquinaria. Entonces, esto se convierte en una incógnita, es algo que tenemos que buscar. ¿Sí? Recuerden que en cualquier ejercicio de este tipo es casi mandatorio tener como mínimo 5 elementos: costo, valor de salvamento, vida útil probable, método y política. Eso es fundamental. Y aquí no está el costo. Lo que sí es que lo podemos buscar. ¿Ok? Muy bien, pasamos entonces a la sugerencia que yo hago siempre, que es hacer una línea del tiempo. El ejercicio dice que la maquinaria fue comprada el 1/12 del 94. ¿Ok? Y que la fecha de cierre es cada 31/12. Por tanto, la primera fecha de cierre es el 31/12 o fue el 31/12 del 94. La siguiente fecha, 31/12 del 95, y la siguiente fecha, 31/12 del 96. En esta primera parte del ejercicio estamos hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa el 1/6 del 97? Es la fecha de la erogación capitalizable. ¿Y qué otra fecha es importante incluir para analizar el ejercicio por completo? Y es la fecha de cierre del 31/12 del 97, porque también la pide el ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí, como ven, lo que estamos haciendo es organizando los acontecimientos del ejercicio.
fecha de compra, fechas de cierre, fecha de erogación capitalizable, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que de una vez podemos hacer el análisis de la política. La política de depreciación a nosotros nos dice cuánto debe quedar reconocido en el ejercicio en el cual el activo se pone en servicio y en el ejercicio en el cual se tiene previsto su retiro. ¿Ok? Particularmente en este caso, si la política es 1-0, quiere decir que se debe reconocer el equivalente de un año en el ejercicio en el cual el activo se pone en servicio y 0 en el ejercicio en el cual se tenga previsto o se cumpla el retiro del activo. Entonces, en el ejercicio que culmina el 31/12 del 94, la entidad debe reconocer el equivalente de un año de depreciación. ¿Ok? No importa si desde la fecha de compra y puesta en servicio hasta la fecha de cierre, que es este periodo, que aquí solo hay un mes. No importa que haya solo un mes, porque la política dice que en el primer ejercicio debe reconocerse el equivalente de un año por concepto de depreciación. Luego, en el siguiente ejercicio debe quedar reconocido un año y en el siguiente ejercicio debe quedar reconocido un año. Eso quiere decir que si nosotros nos preguntamos cuántos años, entre comillas, están registrados desde la fecha de inicio de la depreciación hasta la fecha del último cierre, que es el 31/12 del 96, aquí podemos contar que existen 3 años. ¿Ok? 3 años. ¿Qué sucede? Recuerden que cuando expliqué el supuesto bajo el cual trabajamos un cambio en el cargo anual por depreciación, producto de una erogación capitalizable, partimos del supuesto que nosotros cambiábamos de alguna manera un activo viejo por un activo nuevo. Es como si se estuviera retirando de servicio el activo viejo y por tanto, si se aplica esa lógica y este supuesto de retiro, habría que calcular cuál es la depreciación y según la política, qué es lo que aplica registrar. En este caso, como la política es 1-0, quiere decir que en el ejercicio en el cual se retira el activo, debe quedar el equivalente a 0 por concepto de depreciación. Por eso acá, en esta fecha 1/6 del 97, no se registra de forma adicional ninguna depreciación, porque en ese ejercicio la cantidad de depreciación que debe quedar reconocida es igual a 0, correspondiente a esta maquinaria, entre comillas, viejas, antes de la erogación capitalizada. Dicho esto, nosotros podemos escribir de manera más explícita lo que estamos viendo en la línea del tiempo. Nosotros podemos decir que del 1/12 del 94 al 31/12 del 94 hay un año, que del 1/1 del 95 al 31/12 del 95 hay otro año, y que del 1/1 del 96 al 31/12 del 96 hay otro año. Eso quiere decir que la depreciación acumulada al 31/12 del 96 equivale a 3 años. Si ya el ejercicio dice que la depreciación acumulada que tienen es de 4.050.000, si nosotros queremos saber cuánto es la depreciación anual, simplemente dividimos 4.050.000 entre 3 años. Y eso nos da que la depreciación anual es 1.350.000. ¿Ok?
Recordemos además que el método que estamos utilizando es de línea recta y que la forma de cálculo que tiene el método de línea recta es costo menos valor de salvamento entre vida útil probable. ¿Ok? Eso nos va a dar cuánto es la depreciación anual. ¿El costo lo sabemos? No lo sabemos. El valor de salvamento sabemos que es el 10% del costo. Y la vida útil sí la sabemos que es igual a 5 años. ¿Ok? Nosotros entonces, considerando la forma de cálculo que tiene el método de línea recta, podemos calcular el costo. ¿Ok? Aquí tenemos dos formas de hacerlo. La más directa es la que están viendo aquí en pantalla. Depreciación anual, es igual a costo menos valor de salvamento entre vida útil probable. La depreciación anual es igual al costo menos el valor de salvamento, que es el 10% del costo, entre la vida útil probable. Por tanto, cuando hacemos la determinación del costo, nos va a dar igual a 7.500.000. ¿Ok? De este lado de la pantalla también lo ven de manera más directa y desglosada. Simplemente aquí lo que estamos es poco a poco sustituyendo los valores para que nos vaya dando información que cada vez nos acerca más al costo. El costo finalmente es de 7.500.000. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tenemos los 5 elementos básicos que requerimos para el ejercicio como tal. Costo, valor de salvamento, vida útil probable, método y política. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, ya va, que el Ajá. internet mío se quedó pegado. ¿Cómo sacó el costo que no vi? Ajá, el costo. Recuerden que nosotros tenemos la fórmula para aplicar el método de línea recta que nos permite calcular la depreciación anual. Esa fórmula es costo menos valor de salvamento entre la vida útil probable. La depreciación anual es igual al costo menos el 10% del costo entre la vida útil probable. De todos los elementos que están acá, nosotros ya tenemos la depreciación anual, que es 1.350.000, que ya la calculamos, y tenemos la vida útil probable, que es de 5 años. ¿Ok? Por tanto, nosotros podemos decir que 1.350.000 por 5, ¿ok? Es igual a ¿qué? Es igual al 90% del costo. ¿Cómo llegué a qué es el 90%? Bueno, porque yo tengo aquí el costo, que es el 100%, menos el valor de salvamento, que es el 10% del costo. Entonces, esto es lo mismo que decir 90% del costo. 6.750.000 es igual a 90% del costo. 6.750.000 entre 90%, eso da igual a 7.500.000, que es el costo. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya entendido. Ok. Bien, entonces, como estamos en el caso de una erogación capitalizable y ya tenemos todos los datos que necesitamos, vamos a continuar con lo que tiene que ver con el procedimiento. Paso número 1. Hay que actualizar el gasto por depreciación considerando el supuesto de fin de la política. Es decir, considerando como si el activo se retirara de servicio, el activo entre comillas bien, como si sacáramos de servicio ese activo. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Que considerando la política,
habría que aplicar lo que se conoce como fin de la política. Si la política es 1-0, quiere decir que se debe reconocer un año en el ejercicio en el cual se pone en servicio el activo y 0 en el ejercicio en el cual se retira el activo de servicio. Como en este caso estamos partiendo del supuesto de que se está retirando de servicio ese activo viejo, se tiene que actualizar la depreciación considerando ese elemento de fin de política. ¿Qué pasa en este caso? Si aplicamos fin de política, quiere decir que lo que hay que reconocer por concepto de depreciación es igual a 0. Por eso no se requiere realizar registro de actualización de gasto por depreciación. ¿Ok? Recuerden que la política lo que les dice es cuánto hay que reconocer en el ejercicio en que se pone en servicio el activo y cuánto hay que reconocer en el ejercicio en el cual se retira el activo de servicio. Y como en ese supuesto de retiro la política es 0, dice que es 0, entonces no hay que hacer registro de actualización de depreciación. ¿Ok? Paso número 2. Hay que determinar el saldo actual de la cuenta de depreciación acumulada luego de haber actualizado el gasto por depreciación. Si nosotros hiciéramos una cuenta T, esta cuenta T tendría que para el 31/12 del 94 la depreciación fue de 1.350.000, para el 31/12 del 95 también y para el 31/12 del 96 también. Mientras que en el periodo del 1/1 del 97 al 1/6 del 97 se reconoció el equivalente de 0, como ya vimos, por fin de la política. Por tanto, el saldo acumulado de la depreciación acumulada a la fecha de la erogación capitalizable es de 4.050.000. Siguiente paso. Tenemos que hacer los cálculos y los registros relacionados con la erogación capitalizable. ¿Ok? La erogación capitalizable fue realizada el 1/6 del 97. Y en particular, hay que ver cuánto es esa erogación capitalizable. Vamos a devolvernos al enunciado. Aquí hay que leer con bastante detenimiento. Para el pago de la pieza nueva, se emitió un cheque por el monto de 1.000.000, ya que el proveedor recibió la pieza sustituida por 1.000.000. ¿Ok? Vamos a ponerlo en estos términos. Se está intercambiando una pieza nueva por una pieza vieja. Para recibir la pieza nueva, la entidad entregó efectivo y la pieza vieja. Entregó 2 elementos. El efectivo, que tiene su propio valor por 1.000.000, y la pieza sustituida, que fue intercambiada por el equivalente de 1.000.000. Por eso, la erogación que se debe capitalizar suma 2.000.000. ¿Ok? ¿Esto se entendió? ¿Me expliqué aquí bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Continuamos. El ejercicio también dice lo siguiente. El costo de la pieza sustituida representa el 15% del costo del activo. ¿Ok? Entonces, el 15% del costo del activo, que son 7.500.000, es igual a 1.125.000. 15% de 7.500.000. Ese es el costo de la pieza sustituida, ¿sí? Como
hay que retirar esta pieza, pues también hay que determinar cuál es la depreciación acumulada asociada a esa pieza. En este caso, ya nosotros sabemos que la depreciación acumulada total es de 4.050.000. El 15%, ¿cuánto será de eso? ¿Ok? El 15% de 4.050.000 equivale a 607.500. El costo menos la depreciación acumulada da en este caso el valor según libros de 517.500. Importante recordar que como parte del intercambio, esta pieza sustituida fue recibida por 1.000.000. Entonces, esta pieza en libros tiene un valor de 517.500 y fue intercambiada por 1.000.000, es decir, por un valor superior a su valor en libros, por lo cual estamos en presencia de una ganancia en retiro de activo fijo. ¿Ok? Ya que tenemos todos estos elementos, ahora podemos hacer el registro como tal relacionado con la erogación capitalizable. Y que yo recomiendo que hagamos dos registros separados. Un registro de la sustitución, del retiro como tal, mejor dicho, de la pieza, y otro de la sustitución y la erogación capitalizable como tal. ¿Ok? En primer lugar, vamos a registrar el retiro de la pieza. Allí tendríamos un activo retirado de servicio por su valor en libros. Tendríamos la depreciación acumulada maquinaria por 607.500, está disminuyendo en ese valor. Y la maquinaria, la cuenta como tal de maquinaria, también hay que disminuirla por el costo de esa pieza. ¿Ok? Por otra parte, realizamos el registro de sustitución y erogación capitalizable. Entonces tenemos acá la maquinaria como tal, que recordemos que ya analizamos cómo llegamos a los 2.000.000 como erogación capitalizable. Esto quiere decir que esta erogación aumenta el costo de la maquinaria, por eso está por el debe. ¿Ok? Luego, se debe eliminar la cuenta o disminuir la cuenta activo retirado de servicio por el valor por el cual la acabamos de crear. También se debe reconocer que la entidad pagó 1.000.000 de bolívares en efectivo, tal como lo dice el ejercicio. Por tanto, hay que registrar la disminución de la cuenta banco. Y también la ganancia en retiro de activo fijo. ¿Ok? Que ya aquí determinamos esa ganancia, ya la calculamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Paso número 4. Hay que determinar el nuevo cargo anual por depreciación. ¿Ok? Ese valor por el cual se debe reconocer la depreciación anualmente a partir de esta erogación capitalizable. Y para eso debemos tomar en cuenta todos los valores actualizados de los elementos involucrados en este cálculo. Llámese el costo actualizado. Originalmente la máquina tenía un costo de 7.500.000. Se le sustituyó una pieza, es decir, se le quitó una pieza que tenía un costo de 1.125.000 y se ha hecho una erogación capitalizable, que eso quiere decir que aumenta el costo de 2.000.000. En consecuencia, esta cuenta de costo de maquinaria ahora tiene un saldo de 8.375.000. Luego también necesitamos considerar la depreciación acumulada actualizada, es decir, la depreciación acumulada luego de que ya se actualizó la depreciación, el gasto por depreciación como tal, y en este caso hay que disminuir la porción
que se disminuyó producto de que se retiró una pieza de ese activo. El saldo era 4.050.000 y la entidad ha disminuido esta cuenta de depreciación acumulada en 607.500 para que ahora el nuevo saldo sea de 3.442.500. Cuando al costo le restamos la depreciación acumulada, nos queda el valor según libros. Recuerden que estamos buscando cómo calcular, cómo determinar el nuevo valor por depreciar y la nueva cuota o cargo anual por depreciación. Y por tanto, a este valor según libros hay que restarle el valor de salvamento. Ese valor no se deprecia. Y aquí esto lo pongo en este destacado tan pintoresco porque esto es típicamente objeto de discusión. Para algunos, en este caso, se podría mantener el mismo valor de salvamento anterior. Voy a mover acá la pantalla para que todos lo veamos. El valor de salvamento era el 10% del costo, que si el costo era 7.500.000, el valor de salvamento era 750.000. Algunos dicen que se debe mantener ese valor. Sin embargo, atención, porque como el valor de salvamento aquí está establecido en términos relativos o de porcentaje, si cambia la base sobre la cual se aplica el porcentaje, debería cambiar el valor de salvamento. Y ese es el criterio que yo aplico. ¿Ok? Si el valor de salvamento fuera un elemento dado directamente por el ejercicio, es decir, el valor de salvamento es de 750.000 y listo, como en el ejercicio no se habla de un cambio como tal en el valor de salvamento, se mantendría los 750.000. Sin embargo, como el cálculo del valor de salvamento viene dado por un porcentaje, como cambió el costo, también debe cambiar el valor de salvamento, porque simplemente le estoy aplicando el porcentaje al costo. ¿Me expliqué aquí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, ya el valor según libros, le restamos el valor de salvamento, que ya sabemos que es el valor que no se puede distribuir, y nos da el importe depreciable o el valor depreciable o el valor por distribuir a partir del 1 de junio del 97 hasta el término de su vida útil. Y esto me da pie entonces para preguntarnos, ¿cuál es esa vida útil restante? Pues recuerden que el activo tiene una vida útil total de 5 años, indicado así por el ejercicio. Y que según lo que ya nosotros tenemos registrado, actualizado de depreciación, la depreciación acumulada equivale a 3 años registrados. ¿Ok? Por tanto, la vida útil restante será igual a 2 años. Aquí hay que estar atentos porque producto de una erogación capitalizable se puede dar un cambio en la vida útil. Entonces también hay que ver cuál es ese comportamiento según lo que diga el ejercicio. Ya finalmente, el cargo anual por depreciación queda en 4.095.000 entre 2, ¿sí? Porque son 2 años de vida útil restante. Y el cargo anual queda en 2.047.500. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Pueden activar automáticamente su micrófono
para hacérmelo saber. No, profe. Gracias, Manuel. Continuamos. Paso número 5. El ejercicio pide qué es lo que tenemos que hacer como registro al 31/12 del 97. ¿Ok? Recordemos que el 31/12 del 97 es una fecha de cierre. Allí nosotros tenemos ahora que recordar el otro supuesto que vimos cuando les explicaba la lógica que nosotros asumimos para el tratamiento contable en este caso. Recuerden que les puse el ejemplo de tener un escarabajo amarillo X y luego a ese escarabajo amarillo se le adiciona un dispositivo que hace que vuele. Eso quiere decir que pasamos de un escarabajo amarillo que no volaba a uno que sí vuela. Estamos dando el retiro, entre comillas, eso es un supuesto, a un activo viejo y estamos incorporando, ese es otro supuesto, estamos incorporando en servicio a un activo, entre comillas, nuevo. Por tanto, para poder determinar qué es lo que debemos registrar al 31/12 del 97, ejercicio en el cual se hizo esta erogación capitalizable, tenemos que asumir que estamos poniendo, entre comillas, nuevamente en servicio la maquinaria. Y por tanto hay que asumir el supuesto de inicio de la política. Como la política dice que debe quedar reconocido un año en el ejercicio en el cual el activo se pone en servicio, entonces al 31/12 del 97 debemos realizar este registro por el equivalente de un año. Y ya nosotros sabemos que el cargo anual, es decir, el cargo por cada año, es de 2.047.500. De esta manera, el registro es depreciación maquinaria por 2.047.500 contra depreciación acumulada por 2.047.500. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, ok. Muy bien. Entonces, este es el caso de una erogación capitalizable. Este es el primer escenario que estamos viendo con respecto a lo que sería los cambios que se pueden presentar en el cargo anual por depreciación. ¿Ok? El segundo elemento que compartimos en la sesión pasada que puede causar un cambio en el cargo anual por depreciación es el cambio de método o el cambio de estimados. ¿Ok? Vamos a aprovechar para avanzar también en esa área. ¿Ok? Mientras ubico aquí el material, yo les voy a dar 3 minutos de break, de manera que, bueno, incluso se puedan parar, estirarse, etcétera. En 3 minutos continuamos.
Seguimos. Bien, les comento. El segundo escenario que nosotros abordamos en esta unidad de aprendizaje, que es depreciación y que puede ser objeto de impacto en el cargo anual por depreciación, de algún cambio en el cargo anual por depreciación, tiene que ver con cuando la entidad decide cambiar un método o decide cambiar algunos estimados que están relacionados con estos elementos de propiedades, planta y equipo. Es importante mencionarles que de hecho se habla actualmente de cambio de estimados o cambio de método de manera unificada porque tienen actualmente el mismo tratamiento contable. Esto hace unos años no era así. El resumen es que se partía de que el cambio de método debía considerar que se cambiara de alguna manera el cargo anual por depreciación desde el inicio de la depreciación de ese activo. Es decir, eso tenía un efecto retrospectivo hacia atrás. Y el cambio de estimado se partía de que debía tener un efecto desde el ejercicio en el que se tomó la decisión de cambiar algún estimado contable, que ya vamos a refrescar de qué estamos hablando, desde ese ejercicio en adelante. Sin embargo, repito, ya se tratan de manera similar. Es importante que tengan en cuenta la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Además de la NIC 16, del marco conceptual y de los referentes que nosotros utilizamos en general. ¿Qué son las estimaciones contables? Las estimaciones contables son importes monetarios o valores monetarios en los estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición. ¿Ok? Cuando una entidad va a establecer la vida útil o va a establecer el valor de salvamento, por ejemplo, no es que tiene certeza plena de que el activo se va a comportar de tal forma que exactamente sí o sí va a tener 5 años de vida útil, como puede ser el caso de la maquinaria que acabamos de abordar. O que el valor de salvamento sí o sí va a ser equivalente a 750.000 unidades monetarias. Puede ser la mejor estimación posible con los distintos elementos de información que tiene en ese momento. ¿Ok? Y de hecho, por eso es que en el área contable siempre se sugiere que las entidades deben hacer revisiones periódicas de sus estimaciones contables. Ni siquiera es una sugerencia, es un deber ser. ¿Ok? Una entidad podría necesitar cambiar una estimación contable si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación contable o como consecuencia de nueva información obtenida, nuevos desarrollos o de poseer más experiencia. Por su propia naturaleza, un cambio en una estimación contable no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de error. Vamos a ir por partes. ¿Cuándo la entidad cambia una estimación contable? Bueno, si efectivamente tiene elementos que le permitan sustentar que esa estimación original que hizo ya no aplica. ¿Ok? Tiene alguna nueva información sobre el activo o sobre las condiciones de ese activo o la experiencia que tiene la entidad en el manejo de activos similares le indica que es preciso cambiar el estimado.
Debe ser algo argumentado y sustentado. No es simplemente porque a alguien le parece que hay que cambiar. ¿Ok? También importante lo que ya les decía, un cambio en una estimación contable no está relacionada con periodos anteriores porque la entidad se está dando cuenta y está asumiendo la decisión de cambiar el estimado en el ejercicio en el cual toma la decisión, no antes. Tampoco es un error porque no es que la estimación estuvo mal, es que ahora hay otros elementos que hacen que esa estimación cambie. ¿Ok? Esto es importante tenerlo presente. Los efectos sobre una estimación de dato de entrada o en una técnica de medición son cambios en estimaciones contables, a menos que procedan de la corrección de errores de periodos anteriores. ¿Ok? Por tanto, el efecto de un cambio en una estimación contable, diferentes de aquellos cambios que se aplica en párrafo 37, que hay que buscarlo en la norma, se reconocerá de forma prospectiva, es decir, desde el periodo en el cual tiene lugar el cambio y los futuros. O solamente aplica en este periodo actual o en el periodo actual del cambio y los próximos periodos. ¿Ok? Sí, afecta a todos esos periodos. El reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio en una estimación contable significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio en la estimación. Se lo voy a traducir más. Aplican desde el ejercicio en el cual se toma la decisión en adelante, en el caso específico de propiedades, planta y equipo. ¿Ok? Entonces eso es importante también que lo tengamos. Cuando hablamos de revelaciones, es importante señalar que la entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio, es decir, o el valor de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o actual o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros, exceptuándose de lo anterior la revelación de información del efecto sobre periodos futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. Esto aquí también es clave. La única forma en que una entidad no ha de revelar toda esta información relacionada con cualquier cambio en una estimación contable es porque sea prácticamente imposible estimar el efecto de ese cambio. ¿Ok? Que son casos muy específicos. E igual habría que explicar por qué no se puede estimar adecuadamente ese efecto. Es decir, el efecto del cambio en esa estimación contable. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambios, así como lo hicimos en el caso de erogaciones capitalizables, tenemos como una serie de pasos para hacer esto más fácil. ¿Sí? Lo primero que debemos tener todos presentes es el cambio de estimado afecta el ejercicio en el cual se toma la decisión de cambiar el estimado y los próximos, en el caso de la depreciación. ¿Ok? Para eso, ¿qué debemos hacer? Número 1, determinar cuál es el costo del activo, identificar el costo del activo, lo que aplique.
Número 2, obtener el saldo de la cuenta de depreciación acumulada hasta el cierre del ejercicio contable anterior, porque recordemos que afecta desde el ejercicio en el que se toma la decisión. Vamos a asumir, vamos a hablar en presente, vamos a asumir que es este ejercicio 2025 y que nosotros hoy, 24 de noviembre, decidimos asumir un cambio de estimados. Bueno, ese cambio de estimado debe aplicar desde todo el año 2025 en adelante, asumiendo que la empresa cierra los 31/12. Por tanto, necesitamos saber cuál es la depreciación acumulada del activo hasta el 31/12 del 2024, es decir, del ejercicio anterior. Número 3, hay que determinar el nuevo valor de salvamento, si es que hubo cambios en el mismo, ¿ok? La entidad tiene que informar que decidió, por el motivo X, Y o Z, ajustar el valor de salvamento y que ahora es de tal valor, ¿ok? Número 4, usando el costo, la depreciación acumulada al último cierre y el valor de salvamento, que recuerden que es el valor que no se puede distribuir, se calcula el nuevo valor depreciable, el nuevo valor que se debe distribuir, ¿sí? Y ese nuevo valor que se debe distribuir entre la vida útil restante del activo. Ahora, tal como se indica en el paso número 5, es clave lo siguiente. Esa nueva vida útil restante del activo se calcula considerando el método y la política de depreciación, según sea el caso. Como ya vimos en el ejercicio de Francia 98, la política nos indica cuánto queda registrado en el primer ejercicio en el que se pone en servicio el activo y cuánto ha de quedar en el ejercicio previsto para el retiro. Entonces, por eso hay que tomar muy en cuenta el método que nos dice cómo se calcula y la política que nos dice cuánto de eso que calculé debe quedar reconocido en cada ejercicio para poder determinar la vida útil restante del activo. Y el último paso es calcular la nueva cuota de depreciación. Eso se calcula distribuyendo el valor depreciable del activo al inicio del ejercicio contable del cambio de estimado como tal, es decir, del ejercicio en el cual la entidad decidió asumir el cambio de estimado a través de su vida útil restante, siempre con base en el método de depreciación que use la entidad. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, realmente es un área que no es complicada, lo que sí es que debe tener un alto nivel de atención porque son muchos detalles involucrados. Y la clave acá es el orden en la información para abordar el ejercicio. ¿Sí? Déjenme verificar si este se ve mejor. Este es el ejercicio. Yo les voy a mandar el enunciado a sus respectivos correos. ¿Ok? Vamos a hacer dos cosas. Yo les voy a mandar, en primer lugar, un segundo ejercicio de erogación capitalizable para que practiquen. Lo hacen de manera individual, luego lo hacen en equipo y me envían sus propuestas de solución. Y en segundo lugar, les voy a enviar este ejercicio que es Occidente Alerta.
La idea es que con base en estos pasos que están aquí, ya se los presento aquí, ustedes hagan su mejor esfuerzo por realizar ese ejercicio, ¿ok? Y posteriormente, el día viernes, vamos a desarrollar juntos ese ejercicio, ¿ok? Durante la semana van a realizar un nuevo ejercicio de erogación capitalizable y van a compartir sus respuestas. Y van a hacer su mejor esfuerzo por realizar este ejercicio que es el de Occidente Alerta y que en breve, apenas cerremos la clase, yo se los voy a enviar, ¿ok? De una vez les adelanto que aquí estamos hablando de un ejercicio de cambio de estimados, ¿ok? Ojo, voy a hacer una corrección. Cambio de método, cambio de estimado, ¿sí? Recuerden que tiene ahora el mismo tratamiento. Aquí el ejercicio originalmente dice que la entidad depreciaba por el método de línea recta, como lo ven acá, y política 01, y luego aquí dice, tomando en consideración, ya va aquí, recomendó que este vehículo de carga se depreciara con base en toneladas cargadas. Es decir, nos están diciendo, señores, vamos a pasar del método de línea recta, política 01, a un método con base en el rendimiento, que en este caso específico es de toneladas cargadas. Entonces aquí hay un